Buenas noches con todos, estimada audiencia. Eh, ya les hemos compartido por el grupo de WhatsApp lo que es el link de asistencia. Por favor, les pedimos amablemente que puedan registrar sus datos. Y pues a continuación vamos a dar inicio a nuestro webinar, para lo cual una de nuestras compañeras organizadoras va a dar las primeras palabras. Muy buenas noches, público espectador. Sean bienvenidos a nuestro webinar que lleva por título La ética en el ejercicio profesional de los psicólogos peruanos. Hoy estamos reunidos para tratar un tema muy importante, que es el desenvolvimiento de cada profesional en el campo de la psicología, específicamente sobre la ética. ¿Qué harían ustedes como profesionales en el campo ¿qué harían ustedes como profesionales en psicología si se les presenta un caso como este, por ejemplo? A los 6 meses de haber iniciado un tratamiento, un paciente, padre de 2 niños pequeños, confiesa en una sesión que periódicamente maltrata a sus hijos causándoles heridas considerables, que luego él mismo cura para no hacer evidente su conducta. ¿Qué deberíamos hacer como profesionales? Es un dilema que cada uno de nosotros estamos expuestos a atravesar y debemos estar preparados para saber afrontar este tipo de situaciones como otras que se pueden surgir. Gracias, Dani. A continuación vamos a dar una breve descripción acerca de nuestro expositor invitado. Muy buenas noches, siguiendo con nuestro webinar, haré lectura de la hoja de vida de nuestro experto, Paul Anthony Cárdenas Dávila. Es licenciado en Psicología en la Universidad César Vallejo. Además, cursó una maestría en Psicología del Trabajo y las Organizaciones en la Universidad San Martín de Porres. Hizo una maestría en Docencia Universitaria en la Universidad César Vallejo. También es docente de cursos como taller de desarrollo personal, gestión de emprendimiento, selección de personal, legislación e inserción laboral, entre otros, en reconocidos institutos de formación técnica profesional. Por último, es jefe de responsabilidad social y psicólogo en la Universidad César Vallejo, CDATE. Muy bien, a continuación damos la palabra a nuestro expositor invitado, el magíster Paul Cárdenas. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien en esta noche un poco fría, pero vamos a ponerle un poco de calentura y de ánimos a este webinar. Voy a pedirles por favor que me den la opción de poder compartir mi pantalla para poder poner las presentaciones. A ver. Ok, muy bien. Voy a proceder a compartir mi pantalla mientras conversamos, ¿ok? Mientras vamos a ir conversando. Muy bien. Primero, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la consideración también en este webinar para poder compartir un poco. Yo creo que más que la teoría de parte de la ética, es un poco más la experiencia que uno viene teniendo ya en los años que ha ejercido, pues, ¿no? La profesión, ¿no? Que si bien es cierto, es una profesión muy hermosa, pero al mismo tiempo también es una profesión muy compleja, como muchas otras también, ¿no? Pero que tiene gran, digamos, pues, ¿no? Mucho grado, mucho nivel de dificultad, sobre todo porque nosotros tratamos mucho con las personas, ¿no? Y creo yo que desde una perspectiva profesional, el hecho de poder entender a las personas no termina siendo del todo, pues, no sencillo. Pues somos seres humanos complejos, ¿no? Por naturaleza, y de hecho, pues, ¿no? Que también eso amerita tener un adecuado comportamiento y una adecuada
una adecuada intervención para cada uno de ellos, ya que no es lo mismo para todos, ¿no? Pero hablar de ética, y creo yo para hablar de ética en el desarrollo básicamente, no solo del psicólogo, ¿no? Sino también hay que darnos un espacio para hablar de la ética en general, en nuestros tiempos actuales, en lo que hoy en día pues no está pasando en nuestra sociedad, como parte, ¿no? De algo que quizás es como que un grito, un manotazo de ahogado, que pues tenemos lamentablemente muchas noticias de comportamientos inadecuados, digamos, de malas prácticas, ¿no? No solamente con la carrera, con la psicología, sino creo yo en general. Y no podemos ser ajenos también a que cada vez que nosotros escuchemos la palabra ética, inmediatamente vamos a relacionar, y lo primero creo yo que se nos viene a la cabeza, pues no, son aquellas autoridades que nos representan a nivel nacional, ¿no? Siempre hago estos temas justamente como mencionaba, pues, ¿no? La compañera Evelyn, y decía, pues, no, toco temas de desarrollo personal. Y precisamente cuando hablamos de ética en estas sesiones, pues, no, los muchachos, ¿no? Los chicos, lo primero que relacionan cuando hablamos de ética es eso, ¿no? El hecho de que estamos arriba, y creo que hoy que estamos en un nivel bastante paupérrimo con el tema de la ética por todo lo que escuchamos, por todo lo que vimos. No quiero generalizar, porque no podemos generalizar, no podemos decir que sea todo, ¿no? Pero que lamentablemente el panorama hoy en día para este tema no es el más alentador, que digamos. Pero creo que podemos darle vuelta, que podemos cambiar las cosas, ¿no? No solamente depende de los profesionales, sino también dependerá de cada uno de ustedes y en cómo lo vayan manejando desde su posición, no solo como profesionales, sino también como ciudadanos, como personas. Decir o hablar de ética implica básicamente el respeto hacia las normas en las que nosotros nos encontramos, teniendo en consecuencia básicamente la sociedad y la cultura en la que nosotros nos encontramos en un espacio físico, en un espacio geográfico, ¿correcto? ¿Por qué? Recuerden que muchas de las cosas que nosotros, o que digamos que en cierta parte para nosotros son normales, en otros países no lo es, ¿no? Para dar un ejemplo práctico, básicamente, pues no, aquí en nuestro país se prohíbe el uso o el consumo de marihuana, por ejemplo, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a países europeos, en países europeos eso es normal, es lícito, ¿cierto? Y aquí haríamos, profe, pero ¿dónde está la ética? Bueno, la ética se juzga básicamente desde el aspecto de la cultura en donde se establece, donde está la norma. Para nosotros, viéndolo desde esa perspectiva, es algo que va contra la ética, ¿no? Que va contra las normas de conducta o las normas de convivencia que nuestra sociedad nos ha impuesto, ¿no? Entonces, siempre hay que entender eso. ¿Por qué? ¿Y por qué menciono esto inicialmente? Porque nosotros creemos que todo lo que conocemos como algo que es de nuestras normas o de nuestros principios aplica para todos, o sea, en todo el mundo, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Y eso no es así. Hablar de ética implica de respetar normas, principios, que tiene que ver o está muy relacionado con el tema del comportamiento de cada uno de nosotros, pero regulado principalmente por la sociedad en la que nosotros nos encontramos. Y también básicamente por un tema de decisión propia, de que cada uno sea consciente de que lo que hace o lo que no hace, si es correcto o no es correcto también él, ¿no? Entonces, hablar de ética muchas veces la relacionamos con un aspecto moral, ¿no? Y siempre mencionamos ética y moral, ¿no? Y ahora hay que hacernos una pregunta también. ¿Ética y moral será lo mismo? Por ahí también seguimos relacionando muchas veces ética y relacionamos moral y decimos, no, es antiético, es que es no tiene moral o es inmoral, ¿no? Y también aquí hay dos cosas distintas, ¿no? La ética es un aspecto más global de cómo nosotros vemos las cosas. Cuando hablamos de moral, estamos hablando básicamente de un espacio un poco más delimitado, ¿no? Un poco más delimitado. Y que justamente tiene como consecuencia o que tiene básicamente a estudiar el comportamiento de cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, aquí no sé si vamos a permitirnos o tengo la opción de repente de que puedan por ahí comentar o preguntar entre
entre a la explicación, ¿no? Pero yo quiero hacer la pregunta, ¿no? Si yo les pongo a ustedes y les pregunto, de repente por ahí por el chat simplemente lo pueden responder, ¿cuál es el concepto que ustedes tienen hoy en día de la ética en nuestro país? Quiero que partamos por eso. A ver si es que lo pueden escribir de repente en el chat. ¿Cuál es ese concepto que tenemos nosotros de ética en nuestro país? A ver, vamos a ver si es que lo tenemos aquí para yo poder ver las respuestas en el chat. Partamos por esas preguntas. Yo voy a hacer dos preguntas, básicamente, para partir de ese tema. La primera pregunta es, ¿cuál es el concepto, la definición, ¿no? Esa percepción que nosotros tenemos de la ética en nuestro país? Vamos a ver, por aquí ya tengo una respuesta. Muy bien, Zuleima nos dice por aquí, rige principios y normas para un buen actuar. Ok, pero ¿cuál es esa percepción que tenemos nosotros de la ética en nuestro país? ¿Cómo lo percibimos? ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿No? ¿Cómo lo perciben ustedes? Correcto, principios, valores, normas. Ok, muy bien, Catherine. Pero la pregunta es ahora, ¿cómo lo percibimos? ¿Cómo vemos nosotros? No se respeta, dice por aquí, en todas partes. Ok. Siempre que nosotros hablamos o siempre que yo hago la pregunta de ética, la respuesta obviamente es negativa, como dije en un principio, ¿no? ¿Por qué? Primero porque relacionamos mucho el tema de ética con altas esferas, ¿no? Pero viene una nueva pregunta que creo yo que también, ¿no? Forma parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Si nosotros percibimos que la ética está mal, pregunto, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros para cambiarlo? Porque la percibimos mal. Muchos de nosotros decimos, tenemos mal. Ya, la vemos mal, pésima, paupérrima, yo también digo, ¿no? Para mí el tema de la ética en nuestro país, pésima, pobre, pobrísima. Tenemos un mal concepto, ¿no? De la ética y hemos plantado una mala imagen de ética en nuestro país a nivel internacional. Pero también hay que preguntarnos qué hacemos para que eso mejore. Y digo, ¿por qué qué hacemos? Porque también hay que reflexionar muy bien qué comportamientos tenemos nosotros para cambiar. La ética es como un círculo. Nosotros nos quejamos mucho de nuestras autoridades, nos quejamos mucho de nuestros malos líderes, de nuestros malos profesionales, pero muchas veces no nos damos cuenta que nosotros también aportamos a ese círculo vicioso de malas prácticas. ¿Por qué? ¿O cómo? Arrojamos basura en la calle. Acaban de decirme, ¿no? Respeto a las normas. ¿Verdaderamente respetamos nosotros todas las normas? ¿Somos honestos? ¿Somos transparentes con nuestro comportamiento? ¿Somos íntegros con la forma en que nos comportamos, no solamente aquí, sino también cuando nadie nos ve? ¿Respetamos a las personas? ¿No? Y decimos a veces, muchas veces, ¿no? Decimos esa ley del más vivo en la calle, ¿no? Del más vivo, ¿no? Que en la calle tenemos que ser, ¿no? A nuestra conveniencia, ¿no? Si no soy vivo, no, no pasa nada, ¿no? Por ahí yo escuchaba mucho una ponencia que hablaba precisamente de ética, ¿no? Y decíamos, oye, pero hay que ser transparentes. Y de pronto daba el ejemplo, ¿no? Porque siempre nos han dicho que mentir es malo, ¿cierto? Mentir es malo, ¿no? Y en casa también muchas veces nos han dicho, mentir es malo, ¿correcto? No vale mentir, ¿no? Pero ¿qué pasaba cuando venían a buscarte a tu casa o venían a buscar a casa a tus papás, ¿no? Un tema de deuda, por ejemplo. En algún momento nos debe haber pasado, ¿no? Siempre nos mandaban y nos decían, sal tú y dile que no estoy, ¿no? O sea, te decían, por un lado te decían, ¿no? Mentir es malo, y por el otro lado te mandaban a hacer algo que ellos mismos decían que estaba mal. Y crecíamos con esa incertidumbre de qué cosa es. O sea, si tú me dices que está mal, ¿por qué me mandas a hacer esto?
que si te das cuenta, es lo mismo que hoy seguimos haciendo, porque hoy seguimos enviando y seguimos entendiendo a veces, es una mentirita, no chiquitita, es una mentirita piadosa, ¿no? Y mentira grande, mentira pequeña, al final, siempre es una mentira. Pero ¿por qué lo menciono esto? Porque eso se vuelve una práctica, se vuelve un hábito en nuestras vidas. Hábito que no solamente lo manejamos o lo hacemos en nuestra vida personal, sino que también nos lleva a realizarla en nuestra vida profesional. Por eso es que existen muchos profesionales que faltan a su ética. Por eso es que podemos decir, ¿no?, que en nuestro país muchos profesionales no conocen sus códigos. ¿Qué es un código de ética, no? Código de ética básicamente es un conjunto de normas que nosotros tenemos, que no solamente lo tiene el psicólogo, que lo tiene cualquier profesional, ¿correcto? Todos los profesionales en nuestro país tienen un código de ética, que es justamente como nuestro reglamento interno, si es que queremos llamarlo o queremos verlo así como una especie de trabajo, ¿no? Lo voy a relacionar siempre con el trabajo porque mi especialidad dentro de la psicología es la psicología organizacional. Pero nuestro reglamento interno es nuestro código de ética, que nosotros debemos conocer, debemos de respetar. Debemos de conocerlo al derecho y al revés. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir poder cumplir con un desempeño correcto, apropiado, adecuado, ¿no?, que permita también que al mismo tiempo este traiga como consecuencia que yo como profesional pueda dar una buena imagen. Regreso al ejemplo anterior, en la que decíamos, ¿no?, es imposible no hablar de nuestros políticos, por ejemplo. ¿Cuál es la imagen que te genera un político hoy en día? ¿Qué imagen tienes de un político hoy en día? Y dime por qué. Si le preguntamos a la gente en la calle cuál es la imagen que tiene, ¿no?, de un político: corrupto, mentiroso, ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. Si le preguntamos por qué, ¿no? Bueno, ¿por qué? Por las acciones que hace, porque mira, robó, porque mira, este mintió, este nos dijo que nos iba a ayudar en este lado y no se hace caso, ¿no? Mira, porque están coimeando, porque pues por ahí generan cosas para sus intereses personales, pero que toda aquella queja que se está estableciendo, toda aquella imagen que se proyecta o que nosotros percibimos de ello, han sido generadas principalmente por malas prácticas, por malas praxis, ¿no? Entonces, como profesionales, desde el aspecto de la psicología, o incluso, ¿no?, yo voy a hablarlo de manera general, ¿no?, en cualquier profesión, ¿no?, el hecho de respetar básicamente nuestras normas, no digo nuestras normas de convivencia, sino nuestras reglas de trabajo, ¿no?, prácticamente, van a hacer que nosotros podamos formar una imagen apropiada, una imagen correcta, una imagen que me permita desarrollarme más como profesional, una imagen que me permita poder crecer, que me permita poder abrirme muchas más puertas, que me permita hacerme conocido, que me permita poder ser, así como ustedes mencionan, ¿no? Y agradezco la palabra experto, ¿no? Porque me han hecho sentir muy, muy bien diciéndome experto. Uno no es experto del todo al final, ¿no?, porque uno siempre va aprendiendo más y más, ¿no? Pero el hecho que te reconozcan como tal, básicamente implica o radica, ¿por qué? Por la trayectoria que uno tiene, ¿cierto? Por las cosas que uno hace. A nosotros nos deben de reconocer principalmente por las cosas que hacemos y que son buenas, ¿no? Lamentablemente, en nuestro país, nuevamente tengo que mencionar esto, nos recuerdan mucho más por las cosas malas y nos critican. Hacemos 10 cosas, 9 buenas y una mala. Y la que más recuerdan de nosotros es esa una mala, es la única mala que hacemos. Y las 9 buenas que hemos hecho, las pasan por alto, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro país hemos aprendido a criticar de manera destructiva, porque nos hemos puesto, nos hemos permitido fijarnos más en aquellas cosas que haces tú mal que en aquello que haces bien. Y no digo que esté correcto, ¿no?, que hagamos cosas malas. Nos podemos equivocar, por supuesto, ¿no? Pero para eso existe una crítica que sea constructiva, que te permita mejorar, que no termine sepultando. Dentro de nuestra profesión, ¿no?, como dije en un inicio también o al comienzo, ¿no?, es compleja.
porque tratamos con seres humanos, con personas, tratamos de muy cerca con personas que incluso llegan a estar en una situación bastante vulnerable, ¿no? Emocionalmente hablando, muy vulnerables. Entonces, en esta práctica, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar justamente que ellos tengan ese equilibrio, sin juzgar, sin criticar, sin destruir, escuchando, con nuestra herramienta más poderosa dentro de nuestro perfil como psicólogo, que es justamente la escucha activa, ¿no? Y hacer que las personas mismas se den cuenta, básicamente, de cuál es el camino correcto que ellos deben de tener para poder solucionar el problema. Ahora, esa práctica, si yo la hago de forma correcta, respetando siempre todos los principios que rigen en el código de ética del psicólogo, va a hacer que justamente esa persona pueda hablar bien de mí, esa persona me pueda recomendar y tenga más pacientes, ¿no? Entonces, la imagen o el respeto, básicamente, desde nuestra perspectiva con el código de ética, nuestro profesional y cualquier profesión en realidad, ¿no? Va a hacer que puedas hacerte un profesional que sea más empleable, que tenga más posibilidades de crecimiento, que pueda llegar a más personas, que se arme y que proyecte una imagen que te transmita seguridad, que transmita profesionalismo, que transmita esa, esa imagen que a veces falta, ¿no? Pero digo, vemos al profesional y de pronto como que dudamos un poquito de él, ¿no? No, ¿cómo me va a ayudar de repente? No, es muy joven. A mí me ha pasado muchas veces esto, ¿no? Pero tú, ¿cómo me vas a ayudar si tú eres muy joven, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú? Yo te doblo más de edad, tengo más experiencia que tú. Y no se trata básicamente de tener experiencia o no. No digo que no sea importante, pero también viene aquí, pues, ¿no? El principio de los conocimientos que uno puede tener en la formación como profesional, ¿no? Y que ustedes son muy jóvenes también, yo los veo, en algún momento van a llegar al tema, al momento de sus prácticas, y a mí me ha pasado en mis prácticas, por ejemplo, plantarme en un colegio y hablar para una escuela de padres, ¿no? Y de pronto ver muchos papás mirándome y algunos murmurando, diciendo, pero ¿qué me va a enseñar este muchachito, ¿no? Si tiene 20, tenía en ese entonces yo 23 años, ¿no? 23, 22 años, no tenía hijos. ¿Qué voy a enseñar o qué voy a explicar? ¿Qué voy a hablar de una crianza de hijos en una escuela de padres si yo no tengo hijos, ¿no? Por ahí siempre el pensamiento del padre es así, ¿no? Hoy ya tengo mi familia, ¿no? Y pues básicamente implica plantarse, confiar, hacer mejor el trabajo, desarrollarnos de forma correcta y sobre todo tener mucho cuidado con el tema de las críticas, ¿no? Porque el comportamiento que nosotros tenemos y que está regido, ¿no? Que rige justamente nuestro código de ética habla de mantener siempre una postura neutral, correcta, ¿no? Que es que hay que tener bastante, ¿no? Bastante, yo le llamo así, ¿no? El psicólogo tiene mucha correa ancha para soportar o para aguantar todo lo que pueda venir. Y siempre, ¿no? Recepcionar las cosas, pero cambiarlas de buena manera, bajarle un poquito la intensidad, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Esas prácticas que nosotros, por ejemplo, pues no nos piden o nos hacen, digamos, pues no, en este caso, van a ser, como decía yo en un principio, pues no, que puedan mejorar nuestra imagen, ¿no? Lo que queremos es eso al final, ¿no? Lo que queremos es eso, y nuestro código de ética precisamente es nuestra principal herramienta, que nos permitirá poder justamente ser más reconocidos, como decían, ¿no? Hay que estar reconocidos, que nos permite incluso saber cómo hay que actuar ante determinadas situaciones, ¿no? Y en un momento, por ahí, ¿no? Vamos a tener un espacio de preguntas y estoy seguro que vamos a ver algunas casuísticas, ¿no? Pero el código de ética me permite eso, saber exactamente qué cosa es lo que debo de actuar y hasta dónde también hay que actuar, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Hasta dónde también hay que actuar, teniendo en cuenta que hoy, por ejemplo, en nuestra sociedad, la palabra sensibilidad o sensible, ¿no? Es una palabra bastante delicada, ¿cierto? Y hay que tener mucho tino, por ejemplo, para poder conversar o dialogar con alguien, ¿no? Sin llegar a herir su susceptibilidad, perdón, ¿no? Yo llamo, por ejemplo, en este caso, ¿no? A las generaciones de ahora, las generaciones jóvenes, hablo de muchachos de 15, entre 15 y 18 años, ¿no? Los llamo yo la generación de cristal. ¿Por qué le digo la generación de cristal?
porque son personas muy volubles, son muy susceptibles, ¿no? Y con ellos hay que tener mucho cuidado cuando hablamos, ¿no? No, por ejemplo, no están acostumbrados a que alguien le pueda levantar la voz o que alguien le pueda hablar muy serio, ¿no? Porque quizás de repente, pues no, desde el estilo de crianza nunca se ha permitido que se levante la voz, nunca se le ha permitido que tener de repente un poquito de mano dura, ¿no? Entonces hasta para eso hay que tener bastante cuidado cuando nosotros no conversamos. He tenido la oportunidad de conversar con jóvenes, ¿no? Haciendo asesorías o haciendo consultorías, ¿no? Y pues algunas ocasiones, incluso, ¿no? Yo desde mi perspectiva digo ya, no, a veces es necesario poner mano dura, ¿no? Pero hay que guardar siempre la compostura nosotros, ¿no? No podemos juzgar, no podemos criticar, tenemos que mantener siempre nosotros, como digo, una postura bastante, ¿no? Pero bastante neutral, ¿no? Entonces, nuestro país tenemos una gran cantidad de profesionales de la carrera de la psicología. Creo que la psicología hoy en día se ha abierto las puertas y ya tiene bastante, ¿cómo decirlo? No tiene un aspecto donde pues llama mucho, jala mucho, ¿no? Y se ha insertado en muchas áreas del trabajo profesional, del trabajo diario. Pero sí es importante que formemos, no solamente que atraigamos a más jóvenes a que querer estudiar psicología, ¿no? Porque esa no es la idea. No queremos ser un montón, ¿no? O sea, no queremos ser muchos, pero siendo así, ¿no? A la loca, sino queremos tener profesionales que puedan ser capaces de aportar a nuestra profesión, teniendo un comportamiento bastante estricto, teniendo un comportamiento adecuado, respetando las normas y los principios, ¿no? Y sobre todo, manteniendo una muy buena imagen que apoye, mantenga la credibilidad en la carrera, ¿no? Hay carreras que han desaparecido. ¿Por qué? Porque los profesionales que han estado en ese momento no han sido profesionales que han sabido dar la talla. Entonces las personas o los jóvenes, ¿no? Ven ese tipo de profesionales y se desinteresan por la carrera, teniendo al final que éstas pueden morir. Entonces, si un profesional entiende claramente todos estos conceptos, que aquí los dejo así en forma de lámina nada más para que lo tengan, ¿no? Pero si lo vemos desde esta parte, todos estos conceptos y los entendemos, no digo que los memoricemos todos, ¿ah? Porque a veces es bastante complicado porque son muchos principios, son muchos artículos que hay que memorizar, pero por lo menos hay que entender algunos principios básicos del profesional. Y uno de los principios básicos y elementales es el respeto por la privacidad de la persona, hasta determinado punto, entendiendo también de con quién nosotros estamos hablando. El respeto a la privacidad es fundamental y el mantener una distancia también lo es, ¿no? El mantener una distancia transparente, una distancia imparcial con nuestros pacientes, en este caso, ¿no? También es fundamental. Cuidado justamente de las relaciones que podamos tener con ellos. Respeta su privacidad. No valora su privacidad. No la divulgues. Porque a veces me digo, no me siento como un cura porque vienen y me cuentan sus cosas. Y yo no puedo replicarlas o no puedo decirlas con otras personas, ¿no? Tengo que guardar. ¿Por qué? Porque estás confiando en mí. Porque es la imagen que te estoy inspirando. Te inspiro confianza y es por eso que vienes a mi persona y buscas ayuda en mí. Y yo tengo que responderte a esa confianza manteniendo cierta mesura hasta ese punto, ¿no? Manteniendo cierta mesura. Entonces, es importante que lo entendamos desde ese punto, ¿no? Y bueno, que lo pongamos en práctica, ¿no? Que lo pongamos en práctica. Más que de repente, pues no, ponerlos así todo y decir, no, el artículo tal dice, no, yo creo que la práctica misma y los años, ¿no? Con los cuales vas a ir desempeñando tu carrera, te van a ir enseñando qué cosa es y qué no es lo que tienes que hacer. Cuál es el camino correcto y de qué manera o hasta qué punto, como te dije, tienes que interactuar o hasta qué punto tienes que actuar, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? La experiencia muchas veces y los años de práctica nos ayudan a entender mejor eso, ¿no? Nos ayudan a entender mejor eso. Y hay que también, ¿no? Tener en cuenta algo. Las sociedades cambian, los tiempos cambian.
las personas cambian su manera de pensar. Si nosotros nos quedamos y solamente nos estancamos en nuestros artículos, de repente ya de mucho tiempo, muchos años, a veces no es la solución correcta. Debemos ir adaptándonos también. Debemos ir adaptándonos y entender justamente que este principio de cambio es constante. Bien, a continuación vamos a dar, la palabra a una de nuestras compañeras organizadoras para lo que es la ronda de preguntas. Por favor, les pedimos atención a todos. ¿Sí? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, magíster. Comenzamos con la ronda de preguntas, la cual tenemos la primera pregunta. Según su experiencia, ¿qué tan común es encontrar a un psicólogo con falta de ética y normalmente en qué ámbito sucede? A ver, ¿qué tan común? Como decía dentro de las presentaciones, ¿no? Yo creo que por lo menos hoy en nuestro contexto general, si hablamos de ética en general, andamos siempre en debe, ¿no? Siempre en deuda. No voy a decir que siempre, de hecho, ¿no? Pero tampoco voy a decir que nunca, porque sí han pasado casos, ¿no? Sí hay o si hay situaciones en donde se ha visto vulnerando justamente parte de los principios, ¿no? Desde el aspecto de la psicología en el tratamiento de problemas de algunas personas. Primero, con el tema de faltar, como decía yo, a nuestro principio y a nuestro acuerdo de confidencialidad, ¿no? Y lo otro es teniendo que sacar provecho precisamente el desequilibrio emocional en el que muchas personas se encuentran, básicamente, ¿no? Em, Mira, no te podría decir exactamente en qué especialidad pasa, porque te digo, puede ser en general, es en todas, ¿no? Es en todas. No hay una en particular en donde no se haya visto casos, ¿no? Incluso, ¿no? Incluso dentro de la misma docencia, ¿no? Se pasa, ¿no? Porque han habido situaciones de docentes que han querido sacar provecho de sus circunstancias o de su condición, ¿no? Para con algunos estudiantes, ¿no? Entonces, no es muy común, o en realidad no debería de ser muy común que esto ocurra, que esto suceda, pero pues no, lamentablemente tenemos ahí muchas cosas por pulir, ¿no? Y no solamente con el psicólogo, como digo, ¿no? Sino yo creo que en general, porque lo hemos visto con los médicos, lo vemos con los abogados, lo vemos con los ingenieros, en general, ¿no? En general hay muchas cosas por cambiar, que creo también que no tenemos que apuntar hacia el presente, ¿no? Yo creo que nosotros hemos crecido alimentados por ese círculo vicioso de falta de ética, de falta a las costumbres, como decía al inicio, de falta a las reglas, que no las respetamos, hay que ser, ¿no? También honestos, aunque decimos, no, pero es chiquita, ¿no? A veces, decimos, no, o nos excusamos en esto de, no, todo el mundo lo hace, entonces, normal, ¿no? O sea, yo siempre le digo a mis alumnos cuando le pongo este ejemplo, ¿no? Tú ves la luz roja del semáforo y ves que gente cruza el semáforo. ¿Qué es lo que haces tú? Cruzas con ellos, ¿cierto? Cruzas con ellos. Son muy pocas las personas que se quedan paradas esperando que el semáforo cambie a verde, por no decir casi nadie, o nadie, ¿no? Si tú ves que las personas que están allí cruzan, tú también cruzas. Y peor aún, no viene ningún carro, por ejemplo, no está libre, pero está en rojo para ti, ¿no? Y cruzas, ¿y qué les decimos? Oye, ¿por qué cruzas, no? No, pero si no hay carro, ¿no? No hay problema. Pero mira, todo el mundo está cruzando, entonces el carro no va a ser tan loco de seguir caminando y atropellar a todos los que están cruzando, ¿no? Sabemos que está mal, ¿cierto? Eso está mal, porque nos enseñaron que en el colegio nos enseñaron que el rojo en el semáforo significa alto, ¿cierto? Y que es una norma que hay que respetar, pero no la respetamos. ¿Y por qué digo que hay que mirar hacia el futuro? No creo que enfocarnos en el presente con el cambio. Porque ¿qué es lo que pasa cuando estás con tus niños? ¿Qué es lo que pasa cuando vas por la calle y estás con los niños de repente? No sé si tienen hijos ustedes, ¿no? Pero muchas personas o muchos padres de familia que hacen eso, ¿no? Cruzan y está en rojo.
Y de pronto a tu niño le decías, y le enseñan en el colegio y le enseñas tú en casa, ¿no? Hijo, el semáforo rojo significa pare, verde pase, pero tú cruzaste. ¿Y dónde está lo que enseñaste? Y los niños aprenden no de lo que nosotros le decimos. Es muy poco lo que se recuerdan de lo que nosotros le decimos. Ellos aprenden más de lo que nosotros hacemos. Los niños aprenden de la imitación de nosotros. Y por eso decimos nosotros que hemos crecido en ese círculo vicioso de no respetar, de ser la ley del más vivo, ¿no? La ley del más vivo. Y en esa jungla hemos crecido nosotros. Si nosotros cambiamos, no para nosotros, sino para nuestras generaciones que vienen, yo creo que vamos a formar profesionales que serán capaces de respetar las normas. Porque si respetas esa norma, que es así de pequeñita como le decimos ahora, ¿cómo no será aquellas normas que son más complejas, como las que están destinadas en tu profesión? Es una reflexión que siempre voy a hacer, en realidad, no siempre voy a hacer con los estudiantes, ¿no? Digo, no te estoy formando para que tú cambies y quieras cambiar todo el mundo, ¿no? Pero piensa en los que vienen atrás de ti. Es a ellos a quien nosotros tenemos que apuntar, a los futuros profesionales que vienen en camino, a tus hijos o a tus nietos, que pueden justamente heredar ese buen ejemplo de los niños, de tus hijos, y que se formen con bien. Bueno, continuando, me imagino que esa pregunta ya lo he escuchado con frecuencia. Bueno, es, ¿por qué razones un psicólogo no puede brindar sus servicios a familiares o amigos? ¿Por qué? Bueno, esto forma parte obviamente de uno de nuestros principios de objetividad, ¿no? El psicólogo tiene que ser, como decía yo también dentro de la presentación, una persona que es imparcial, que tiene que ser objetivo, ¿cierto? Entonces, en esa objetividad hablamos mucho de el mantener una distancia profesional con el paciente, ¿no? Ahora, nosotros no podemos marcar distancias con nuestros familiares, por más que queramos o por más que digamos, no, no, no te preocupes, no, no pasa nada, no, yo sí lo voy a manejar. Es imposible, ¿no? Es imposible, ¿no? Yo lo pongo desde mi perspectiva, mira, imagínate, yo hago selección, ni siquiera estoy en el aspecto clínico, por ejemplo, ¿no? Pero yo hago selección. Ahora, imagínate que tú seas, no sé, una prima muy cercana, una prima mía muy cercana, y que yo sea tu seleccionador, sea tu evaluador, ¿no? Entonces yo te reconozco, obviamente, llegas a la empresa y tú me ves y me dices, hola, ¿cómo estás, primo, no? ¿Qué tal, no? Tú me vas a seleccionar, ya, bien, primo, ¿no? Entonces confío en ti, me dices. Yo como psicólogo, ¿no? Yo como psicólogo y como profesional o como trabajador de la empresa, uno de mis principios es que yo tenga que escoger al candidato que sea más idóneo para el puesto de trabajo, ¿correcto? Entonces, no voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque me va a ganar ese lado y ese lazo afectivo que tengo contigo como familia, que va a hacer que yo me ciegue. O sea, me voy a quedar ciego, ¿no? No voy a poder ver bien, no voy a evaluar bien a nosotros. ¿Por qué? Porque voy a darte un poco ese favoritismo para que sobresalgas un poquito más que los demás. Por ahí te doy un puntito más cuando te hago una pregunta, o en tu prueba te digo, a ver, voy a evaluar tu prueba, ¿no? Y digo, ah, ya, entonces, y le pongo ahí un puntito más, y eso es algo que se ve también en prácticas de psicólogos organizacionales, ¿no? El hecho de tener que darle alguito adicional a un candidato porque pues es recomendado del jefe o porque es un amigo cercano tuyo. Y mira, desde ese aspecto ya estoy diciendo que hay situaciones que atentan contra la ética, porque es algo que va en contra de mi ética profesional. Entonces, si yo te estoy poniendo un ejemplo solamente con un proceso de selección, que digamos en cierta parte o en cierta manera no hay ningún problema emocional, imagínate si yo soy clínico y tú tienes un problema mental y que de mi apreciación como profesional dependiera mucho si es que estás en condiciones de poder estar en la calle o de tener que encerrarte en un centro de rehabilitación, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy complicado, es muy complejo
tener que evaluar a nuestros profesionales. Es como el médico no puede operar a un familiar. ¿Por qué? Porque no tiene esa serenidad, porque en sus manos tiene un bisturí y está al otro lado un familiar que sabe que en cualquier momento puede pasar, que es una práctica que puede pasarle a un médico. Un médico puede salvar una vida como que en el trayecto de salvar esa vida la pueda perder. Entonces, a eso súmale la presión de que la que está allí es un familiar tuyo, que está en esa mesa, en esa camilla, es un familiar tuyo, que depende de ti. Entonces, es muy complejo, ¿no? Nosotros tenemos que respetar claramente eso, ¿no? Bueno, por lo menos yo desde mi perspectiva soy bastante consciente de ello, ¿no? No hago ningún tipo de asesoría, ningún tipo de terapia o tratamiento, nada por el estilo con algún tema familiar. Te puedo dar un consejo, sí, ¿no? Puedes llegar a mí como decirme, no, mira, me está pasando eso, ¿qué me puedes aconsejar? ¿No? Una cosa muy diferente es aconsejar y otra muy distinta es tratar a un familiar, ¿no? Suena muy interesante lo que nos cuenta. Ahora continuamos. Justo se estaba explicándonos un poco sobre la confidencialidad, perdón, y continuando, ¿cuándo un psicólogo rompe el secreto de confidencialidad y si es que a usted le ha pasado y nos puede comentar? Em, sí me ha pasado, sí me ha pasado. eh, y yo decía también en ese entonces, ¿no? Que, por ejemplo, estos acuerdos de confidencialidad se pueden quebrar o romper básicamente por la edad de una persona. A ver, dentro de la psicología nosotros podemos atender a adultos y también podemos atender a niños. Voy a poner un ejemplo práctico, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si un niño que viene a ti por un tema de terapia, un tratamiento, que su padre o su madre lo ve, ¿no? Como que mi hijito está muy callado, ¿no? Como que está muy apagado, no quiere hablar con nadie, se aísla, ¿no? Y de pronto el psicólogo que lo atiende, ¿no? Gana su confianza, entra un poco con él, empieza a hablar, ¿no? Y le dice que es un familiar cercano que vive en casa, que, que lo acosa o que la acosa o que la ha violado muchas veces, porque esto ha pasado, pasa mucho, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y que el familiar le ha dicho que no le diga nada a su madre o al padre, ¿no? Porque pues si ella dice algo, va a pasar algo feo, ¿no? O sea, hablamos de un niño, ¿no? Un niño obviamente se cree mucho lo que esos tipos de amenazas, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? En ese momento yo podría quebrar el secreto de confidencialidad. ¿Por qué? Porque está vulnerando la integridad de esta persona, porque al salir del consultorio, ¿no? Em, con, Al salir este niño o niña del consultorio va a regresar a su casa donde está su agresor. Entonces, es como que te estoy mandando nuevamente a la boca del diablo, ¿no? Vienes conmigo, te limpias, yo te lavo, te baño, te dejo limpiecito para que regreses a la casa al fango, al lodo y te vuelvas a ensuciar, ¿no? Y la persona, bien, gracias, ahí impune, ¿no? Entonces, en esos momentos, son esos aspectos, por ejemplo, uno podría o debería justamente vulnerar este secreto de confidencialidad. Hablo exclusivamente, y eso hay que quede bien claro, ¿no? Exclusivamente de algún niño, alguna persona que es menor de edad. No puedo decirlo incluso del adolescente, porque el adolescente ya es una persona que tiene una madurez como para yo poder alentarlo como psicólogo y decirle, ármate de valor y ya habla con tus padres, ¿no? Pero ¿qué le digo a un niño de 6 años, de 7 años, 8 por lo menos? ¿Cómo le digo a un niño de 8 años, ve y cuéntale a tus padres que tu tío o que tu propio padre a veces, porque no pasa, que tu padre está haciendo eso? Entonces se necesita allí del apoyo, ¿no? Justamente de nosotros. Y que en muchas ocasiones, como también decía, pues nosotros somos como una especie de sacerdotes, ¿no? Porque mucho de lo que nos cuentan es como bajo secreto de confesión, que no podemos decir nada, pero hay momentos y hay ciertos puntos en los cuales nosotros tendríamos que actuar, ¿no? Sobre todo en los casos en donde sintamos nosotros que la integridad de la persona corre muchísimo riesgo. Puede correr el riesgo de perder la vida, puede correr el riesgo de suicidarse, ¿no? O sea, que decía, me ha pasado porque
atendí a una escolar hace años atrás que me decía que tiene la idea clara de querer suicidarse. Entonces, tenía que hablar con sus padres. No podía decir nada, no. De hecho, que no le decían, oye, mira, te vas a suicidar. O sea, también hay que saber preparar a los padres, pero no le voy a llamar y decirle, tu hija se quiere suicidar, ¿no? O sea, no es el hecho, ¿no? Pero es hablar con los padres, es tratar de decirles, oye, no vayas tan fuerte, porque recuerda que tu hijo está pasando por una depresión bastante fuerte, entonces hay que apoyarlo, hay que estar ahí presentes, hay que cuidarlos, ¿no? Hay que hacernos amigos de los hijos muchas veces, ¿no? Para que eso no pase. Afortunadamente no pasó, no llegó a mayores, ¿no? Pero te comento que para mí ha sido una de las situaciones más difíciles que me ha tocado pasar en mi experiencia como psicólogo, ¿no? Porque era como que estoy entre la espada y la pared. ¿Qué hago? O sea, esta persona me dice que quiere matarse, que ya lo ha intentado una vez, no pudo, que lo intentó 2 veces, la segunda tampoco pudo, pero que ahora sí, está súper decidida a hacerlo. Entonces estamos, ¿no? Es como que vas a cargar con la vida de una persona toda tu vida, ¿cierto? Porque, y no hiciste nada o no actuaste. Entonces, esto obviamente, pues no, para mí fue una experiencia bastante fuerte, pero muy enriquecedora a la vez para mi formación como profesional, porque aprendí a cómo manejar este tipo de situaciones donde hay muchísima presión, ¿no? Hay muchísima presión, sobre todo donde la vida de una persona corre mucho peligro. Gracias por contarnos su experiencia. Continuamos. ¿Alguna vez encontraron una situación donde su ética ha estado comprometida? Y si podías contarnos también un poco al respecto. Donde mi ética ha estado comprometida. Bueno, no tanto así, ¿no? Como te decía, por ahí era como que en mi aspecto desde la experiencia de la psicología organizacional, el tema, por ejemplo, de que el jefe te dice, oye, toma este CV y hazlo entrar, ¿no? O sea, el puesto es de él, la convocatoria está hecha, el puesto es de él, ¿no? Bueno, en alguna oportunidad lo he acatado, ¿no? No voy a negar, no voy a decir que no, pero en muchas oportunidades, ¿no? He tenido que también yo defender mi postura, ¿no? Porque de hecho es algo que va en contra de mi práctica y no me siento bien, o sea, darle la oportunidad a una persona que si se lo merece, muy bien, ¿no? Porque puede que te dé el currículum de una persona, viene, tú lo entrevistas y bueno, ¿no? Está bien, apto, calza muy bien con el perfil del puesto de trabajo que tú buscas. Pero cuando no calza para nada, ¿no? O cuando viene recomendado, por ejemplo, por el gerente general o por el director ¿no? Por la mesa directiva, o sea, que son puestos muy altos, ¿no? O sea, es como que o lo metes o tú te vas, ¿no? Es algo así, ¿no? O sea, como que tú le das el trabajo o tu trabajo es el que se va, es el que vas a dejar, ¿no? Entonces, en mis primeros años de trabajo ¿no? En el reclutamiento, lo pasé y bueno, era muy blando, era muy dócil, ¿no? Entonces era como que, bueno, ya, ¿no? Ya es mi trabajo, ya, ¿no? Pero con el tiempo, por eso siempre digo, ¿no? Que la experiencia te ayuda a crecer mucho, ¿no? Con el tiempo empecé a ganar un poco más de experiencia, más seguridad también en mi proceso y como que ya era más duro en ese aspecto, ¿no? Mi jefe, afortunadamente, empezó a entender, ¿no? Porque no solamente decir, no puedo, ¿no? Sino es explicar por qué. O sea, explicar por qué, dónde está el proceso, pasa su entrevista, mire, jefe, no cumple con esto, no cumple con esto, no cumple con aquello, sí, ¿no? Entonces, usted decide, ¿no? Porque al final yo puedo meter a una persona que es incompetente en el trabajo, en el puesto, se puede aburrir, se puede ir, le hizo perder tiempo, le hizo perder dinero, o meto a una persona que verdaderamente lo vale, lo merece y se queda más tiempo, ¿no? Wow, suena muy interesante todo lo que nos viene comentando. Ahora vamos con la última pregunta. Si un psicólogo o psicóloga establece relaciones confusas con sus usuarios o pacientes, ¿qué principio estaría vulnerando? Eh,
Aquí hablamos de un término que no sé si probablemente lo hayan escuchado en sus cursos, ¿no? Ya ahora. Hablamos de transferencias y de contratransferencias. No sé si la han escuchado. El principio que vulneramos nosotros aquí es justamente el principio de mantener distancia. Distancia profesional, ¿no? Entonces, el tener relaciones confusas o el hacer relaciones confusas era justamente una de las primeras preguntas que tú me hacías, ¿no? El hecho de que en qué área o en qué aspecto una persona podía aprovecharse, ¿no? Y se aprovechan de la vulnerabilidad de la persona. Una persona viene con un desequilibrio emocional, ¿no? No sé, imagínate, por ejemplo, que acabas de terminar una relación con tu enamorado de más de 8 años. Tenían proyectos para casarse, o estaban en ese plan de querer casarse ya, te había pedido la mano, y descubriste que te era infiel. De hecho, eso te va a generar un desequilibrio emocional enorme. Eran 8 años, son 8 años de tu vida que han sido desperdiciados, que han sido tirados al tacho por una persona que no valía la pena, ¿no? Entonces, estás vulnerable. Entonces, llegas y obviamente buscas querer superar ese problema, ¿no? Viene una persona o viene el psicólogo y con lo que te puede decir si es que esta persona no mantiene la distancia, ¿no? La distancia profesional, ¿no? Puede crear una relación confusa. ¿Cómo? Si yo te digo, tú vienes a mi consultorio, imaginando, no vienes a mi consultorio y me cuentas eso, y yo te digo, uy, no, mira, qué pena, ¿no? Pero no te preocupes, tú eres fuerte, tú vas a poder, ¿no? Llora, ¿no? Yo te voy a abrazar, ¿no? Y te abrazo, ¿no? Y digo, llora, ¿no? Desahógate, desahógate. Tú puedes en ese momento, ¿no? Desahogarte, llorar, ¿no? Pero en ti voy a empezar a crear una cierta dependencia hacia mi persona, porque de repente diga, no, mira, no, esta persona me escucha, esta persona me comprende, esta persona me da ánimo, ¿no? Y voy a generar en ti sentimientos que son confusos, porque puedo ser que tú empieces a sentir algo por mí, ¿no? Entonces, a eso le llamamos justamente la transferencia, ¿no? La transferencia. La contratransferencia es cuando yo como profesional empiezo a sentir algo por ti como paciente. Entonces, vulneramos un principio enorme allí, el principio justamente de marcar una distancia social. Y por eso decía, el psicólogo debe saber actuar y debe saber marcar una distancia profesional. No digo que no pase, somos personas en realidad, ¿no? A veces decimos, no, no, ¿cómo vas a ser? Nosotros somos psicólogos, pero somos humanos, somos personas, tenemos sentimientos, tenemos emociones, nos enamoramos, nos ilusionamos, ¿no? O sea, como todos. Entonces, cuando verdaderamente empieza a pasar esto, es decir, yo puedo empezar a sentir algo por ti, por ejemplo, mientras te voy haciendo una terapia o un tratamiento, lo mejor que yo puedo hacer como profesional es decir, mira, Katherine, discúlpame, soy honesto contigo, estoy empezando a sentir algo por ti, ¿no? Me gustaría conocerte un poco más, no desde un aspecto profesional, sino desde un lado personal, pero no te puedo seguir atendiendo. Si yo quiero conocerte mejor en el aspecto personal, te voy a recomendar que puedas ir a atenderte a otro especialista. Y puedes seguir conociéndome, si tú obviamente lo quieres, ¿no? Porque de repente yo estoy sintiendo algo por ti y tú me dices, no, pero yo no, ¿no? Pero aunque lo sientes o no lo sientas, yo ya vulneré un principio de mi código, ¿no? Que es no marcar distancia profesional. Ahora, lo seguiría vulnerando si es que a pesar de que yo siento algo por ti, siga atendiéndote, siga teniéndote conmigo en el consultorio. ¿Y por qué? Porque pasa el anterior principio que decía, el hecho de mantener lazos afectivos que nos unen y que nos hacen ciegos, que no nos hacen ver las cosas con objetividad. Entonces, yo puedo decir, yo no quiero que te vayas, quiero tenerte el mayor tiempo posible conmigo y alargo mi terapia y te digo, oye, pero mira, vamos a tomar estos temas, vamos a tocar estos temas. Entonces, ya no voy a ser objetivo en el tratamiento que te voy a dar. Probablemente no te pueda ayudar. Y es más, ¿no? Termines tan confusa tú y termine tan confuso yo. Entonces, cuando esto se entera o cuando esto se llega a conocer, eso puede ser algo incluso que puede quitarme mi licencia como profesional. Si alguien se entera, o si llega a saber, por ejemplo, que yo llego a tener una relación contigo como mi paciente, tú como mi paciente,
¿no? Esto es algo que me puede costar mi licencia. Y no voy a poder volver a ejercer la psicología. No voy a poder volver a ejercer la psicología. Por eso es que tenemos que mantener cierta distancia. Si yo llego a sentir algo por alguien, ¿no? Lo mejor que puedo hacer yo como profesional para mantener mi ética es decir, me voy a alejar de ti, no te voy a atender o no voy a verte como profesional. Te puedo ver como persona, pero ya no como profesional, ¿no? Eso es lo que debería de pasar, o tiene que pasar, ¿no? Tiene que pasar. De ahí a que se cumpla, bueno, sería cuestión de ver todos los casos que ocurren o que llegan a pasar, ¿no? Pero eso es el actuar o ese es el accionar que nosotros como psicólogos debemos de tener. Muchas gracias por sus respuestas, Magister. A continuación, vamos a hablar acerca del impacto que está generando en nosotros, los asistentes, la audiencia, en este importante webinar. Sí, ok. El efecto que busca generar este webinar es un efecto preventivo, que evite el daño a la imagen personal y profesional del psicólogo, que se podría dar por la falta de ética y que repercutiría en la confianza por parte de los pacientes o usuarios, así como la pérdida del respeto y repudio de la sociedad. Con este webinar buscamos concientizar a la audiencia sobre el perfil ético del psicólogo y que logremos identificar a los psicólogos con ética y a los que carecen de ella. Así es. Y pues, asimismo, también queremos dar algunas palabras desde nuestra perspectiva, ¿no? Respecto a lo expuesto y también como parte de un mensaje final que queremos dejar como parte de este webinar. Sí, bueno, como nos menciona Leonardo Boff, una sociedad que decide organizarse sin una ética mínima, sin altruismo y respeto de la naturaleza, está trazando el camino de su propia autodestrucción. Poner en práctica lo que es la ética es muy importante en la vida de un profesional, pues este facilita un conjunto de principios morales que permite distinguir entre lo bueno y lo malo. Permite forjar un camino basado en lo que es la honestidad, el respeto, pero sobre todo en la libertad de conciencia y teniendo como resultado final una conducta honorable ante la profesión que decidimos ejercer. Gracias por tus palabras, compañero. Queremos agradecer a nuestro expositor invitado y poder invitarlo de repente más adelante a otras experiencias similares a esta, que nos pueda compartir su conocimiento, sus experiencias en el campo profesional y así nutrirnos todos, ¿no? de temas tan interesantes. Y pues nosotros como futuros profesionales estamos siempre dispuestos a poder recibir información, a recibir experiencias, y pues le agradecemos bastante. Y asimismo, compañeros, por favor se les pide llenar una encuesta de satisfacción. Esperamos que haya sido de su total agrado. Y bueno, con esto ya vamos a dar por finalizado nuestro webinar. Buenas noches con todos.